lo de la U, quedó la escoba, vamos a hablar de aquello. Pero Nacho Oliva está en el aeropuerto porque además se está pidiendo el cierre del aeropuerto a partir del aumento de casos COVID. Fíjate que ya estamos el día de hoy, la última medición de COVID, 8.270 casos nuevos y 24, lamentablemente, personas fallecidas. Nacho Oliva, estamos contigo. Hola Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es, 8.270 casos nuevos, 24 personas fallecidas y una positividad del 8,5% es la que se registró el día de hoy en nuestro país con respecto a los datos que se entregan sobre la pandemia, el COVID-19. Y bajo ese contexto, el diputado Juan Luis Castro hizo una declaración bastante fuerte en relación a dónde me encuentro yo en estos momentos, que es el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, porque él solicitó el cierre total de este establecimiento, de este aeropuerto, de este terminal aéreo, para evitar que sigan aumentando los casos durante los próximos días y próximas semanas, teniendo en consideración que estamos pasando por una fase bastante complicada por el aumento de casos durante esta semana. Específicamente hemos tenido 7.000 casos los días anteriores y hoy día recién pudimos o superamos lamentablemente la barrera de los 8.000 casos en esta oportunidad. Nosotros estuvimos durante esta mañana, durante esta tarde también al interior del aeropuerto. Lamentablemente por temas de aforo, el personal del aeropuerto no nos facilitó poder hacer un móvil desde adentro para mostrarles en vivo cómo estaba la situación al interior del terminal aéreo. Por protocolos, obviamente la prensa está en un sector alejado del terminal. Nosotros nos encontramos prácticamente lo que es más allá de la puerta 6, casi la Dirección General de Aeronáutica Civil, despachando para poder mostrarles un poco cómo estaba la situación al interior del aeropuerto. Ustedes están viendo imágenes de las que pudimos sacar durante esta jornada y hay que decir que el espacio es bastante grande, pero hay puntos donde hay aglomeraciones y se forman filas y atochamientos. Todo esto es cuando se vayan a realizar los ingresos a los distintos vuelos nacionales, a los distintos puntos del país. Es ahí donde se focaliza la gran cantidad de gente para poder ingresar a la sector donde van a tomar los vuelos. Es ahí finalmente donde se producen estos atochamientos, pero hay puntos donde hay bastante espacio y se ve una zona expedita. A lo mejor este día viernes, como no es fin de mes, no hay tanto flujo de personas como en fechas anteriores. Por ejemplo, puede haber sido fin de año, una época de Navidad donde mucha gente viaja y se ve un aumento mayor en los distintos terminales, tanto de buses como el que salimos en varias oportunidades, como acá en el aeropuerto de Santiago. Y miren, yo solicité unos datos acá al aeropuerto que me fueron entregados, por ejemplo, para que puedan tener en consideración la cantidad de gente que se moviliza al interior de este terminal de buses. Por ejemplo, en vuelos nacionales durante el mes de diciembre del año pasado, tanto llegadas como salidas de pasajeros que llegaban desde distintos aeropuertos del país acá o que desde este mismo punto se dirigían a distintas regiones del país, fluctuó en el mes de diciembre aproximadamente en el 1.000.000 de personas que se movilizó durante ese mes. Ahora hay que sumarle esta cifra las personas que viajaron de forma internacional, que salieron del país o que llegaron de otros puntos del globo a nuestro país, hacia acá, hacia el aeropuerto internacional. Esa cifra fluctuó entre las 449.000 personas. O sea, en total, en el mes de diciembre, todos los días del mes de diciembre, las 24 horas, los 7 días, fueron cerca de 1.449.000 personas que llegaron a este sector y por ende hay un gran flujo de personas. A lo mejor esta cifra en comparación a la época prepandemia es poca o no es tanto o es normal, pero obviamente estamos en un punto de la pandemia donde lamentablemente las cifras han aumentado y es por eso a lo mejor que el diputado Juan Luis Castro hizo esta referencia, hizo esta declaración de cerrar el terminal aéreo más importante que tiene nuestro país fuera de paso. ¿Qué te dice la gente, qué te dice el público, los pasajeros cuando tú les preguntas por ejemplo, las medidas, los protocolos? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Les parece que son laxas? ¿Le parece que son muy rígidas? ¿Qué piensa la gente, los usuarios? Sí, miren, ahí grata sorpresa me llevé durante esta jornada en el reporteo. Nos ubicamos en el sector del área internacional, que es el área donde tiene más restricciones o más protocolos de salida al momento de llegar al aeropuerto. Un avión, por ejemplo, que viene desde el extranjero. Logré conversar con personas que venían desde Argentina, que venían desde Paraguay, específicamente desde Sudamérica. Y nos comentaban que estaban bastante de acuerdo con los protocolos que se le realizaban al interior del aeropuerto. Hay que tener en consideración
declaración que al momento de subirse al avión desde el extranjero para ingresar a Chile, ya se necesita lo que es el PCR negativo con un máximo de 72 horas y declaración jurada del C-19. Al momento de ingresar o de que el avión llegue a la losa del aeropuerto, se bajen los pasajeros y estén en el interior del mismo terminal aéreo, ahí se realizan lo que son los protocolos por parte del Ministerio de Salud. Ahí se tiene que realizar un nuevo test PCR, un test de antígeno, y ahí tienen que ver si es un test PCR, tienen que hacer una cuarentena hasta tener el resultado, que pueden ser en un par de horas más, o un test de antígeno, esperan el resultado acá en el mismo aeropuerto y después pueden salir hacia sus casas, a sus lugares de destino. Pero en sí, yo logré conversar con varias de estas personas y nos comentaban que estaban de acuerdo con estos protocolos y que los protocolos se respetaban y que había distanciamiento. Eso es al menos en el lugar que ellos nos comentaban, desde allá, desde el lugar en que nosotros nos podemos acceder. Y también les consultábamos respecto a esta situación de cerrar el terminal. Y ahí estaban en negativa con respecto a lo que mencionaba el diputado Castro, debido a que es una decisión muy estricta para la pandemia, prohibir a la gente que tenga que salir del país o que tenga que llegar hacia acá, hacia el territorio nacional. Miren, pasemos a escuchar las declaraciones de las personas, de los pasajeros que llegaron acá a Chile luego de viajes internacionales. Súper fluido realmente, muy buena la organización, habían como distintos mostradores y una buena cantidad, entonces no se aglomeraba la gente y eso también nos da seguridad. ¿De dónde vienen? De Asunción, Paraguay. ¿De Asunción? ¿Tuvieron que hacerse un PCR o un antígeno? Tuvimos que hacernos un PCR para ingresar a Chile y también acá al llegar en el aeropuerto. Se cumplen los protocolos, no puede cerrar el aeropuerto, no puede... Son medidas muy extremas, además que los protocolos se están cumpliendo, además te mandan un correo que te van a hacer un seguimiento por 10 días. Primero que nada, el examen te dicen que en 24 horas te dan el resultado y así todos se aseguren 10 días contestando una encuesta. Entonces las medidas son excelentes, no pueden cerrar el aeropuerto. Las medidas son excelentes, dice una de las personas que entrevistó nuestro periodista Ignacio Oliva en el aeropuerto, y no se muestran favorables a cerrar el aeropuerto, como plantea el diputado Juan Luis Castro, el doctor Juan Luis Castro, que está en la transmisión del programa. ¿Cómo está, doctor diputado? Un abrazo grande. Encantado, Eduardo, Yasna, y a todo el público que está escuchando. La verdad es que... Deme un segundo, diputado, deme un segundo. Quiero saludar a Andrea Obaid, sí, que también está aquí con nosotros, periodista especializada en ciencia y tecnología. Andrea, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Yana? ¿Cómo estás? Bien, Eduardo? todo bien. Muy atentos a lo que está sucediendo. Tú eres muy importante hoy día, Andrea, porque tú has seguido desde la ciencia, desde la tecnología, desde el periodismo también, por supuesto, la pandemia, y nos puedes aportar muchísimo respecto a lo que vamos a conversar. Diputado, ahora sí, ¿cuál es la razón número 1 por la cual usted dice que hoy día hay que cerrar el aeropuerto de Santiago? Lo digo por lo siguiente. Estamos viviendo una oleada categórica, vertiginosa y muy acelerada de Omicron, un hecho ya reconocido y admitido por todos. Eso nos está sorprendiendo en un momento epidemiológico que está cambiando drásticamente de un minuto a otro, porque todo augura que vamos a tener cifras superiores a 2 dígitos en cualquier momento de casos diarios. Estamos rodeados de países, ya sea el hemisferio norte, con obviamente una carga enorme de casos, y también en Latinoamérica muy fuerte. En Chile, y quiero ser enfático en esto, hay normas que se están intentando hacer cumplir, pero la gran compuerta de entrada es el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Un solo dato. Lo chequeé hoy con quienes trabajan en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Están ingresando 3.000 personas al día de vuelos internacionales a Chile. 3.000 aproximadamente. Esas personas se le hace efectivamente el PCR en el aeropuerto, todo lo que ustedes informaron, y se le pide unos 72 horas antes. Pero son personas que naturalmente, sin saberlo, pueden estar trayendo de manera asintomática, o porque no está declarada esa ventana en que se logra pesquisar la positividad del PCR, el virus. La mayoría de los viajes son por turismo porque estamos en temporada estival, no cabe ninguna duda. Pero déjame decirte algo, los vuelos nacionales están solo con el requerimiento de la cédula de identidad y el ticket de embarque. Y esos vuelos nacionales son entre 5 y 10 veces más que los vuelos internacionales. Me refiero, por las mismas cifras que ustedes dieron recién, estamos hablando de casi 30.000 personas que se desplazan dentro del territorio diariamente, producto de viajes propios entre las distintas ciudades. Un viaje es a lo menos entre media hora, 40 minutos, hasta 2 o 3 horas, dependiendo del punto de destino. Claro.
Si yo veo que no se pide pase de movilidad, ojo con esto, para entrar a un lugar cerrado, que es la norma general, caramba, ¿de qué estamos hablando? Claro, con los connacionales que se mueven dentro del país, en vuelos sobre todo, domésticos. diputado, teniendo realidades tan distintas entre una región y otra. Hay regiones en el norte también, Bueno, a Tarapacá, Valparaíso, bueno, aquí en Santiago. Cada región parece ser un país distinto en materia de números de contagio. Entonces, por lo mismo que no se exija pase de movilidad para los vuelos nacionales, es extraño. no es extraño, a mí me parece que es un absurdo, sanitariamente incomprensible. ¿Qué le digo yo a la gente que va a Antofagasta o viene a Antofagasta cuando hoy día se declaró por la mañana en la segunda región, tanto en Calama como en Antofagasta, hay un altísimo porcentaje de ocupación de camas producto de COVID? Ojo, porque la realidad, como tú dices, es desigual, pero ya en la segunda región tenemos problemas serios, a diferencia de otras regiones en que hay holgura todavía de camas. Sí. No hemos llegado a una situación, y no voy a hacerlo alarmista tampoco, una situación caótica, pero la tendencia es rápidamente acelerada y en ese cuadro tenemos una situación muy compleja en la frontera. Otro ejemplo, los Libertadores. Ya hoy día, fíjate que es absurdo, me decía la gente que trabaja allá. ¿Cómo es posible que la gente que viene a Argentina, sean chilenos o argentinos o de otro país, los hagan pasar, salen de la aduana argentina, pasan al lado chileno y recién ahí les piden los documentos para ingresar al lado chileno con a veces horas de espera? Hay 8 funcionarios de la aduana nuestra que están contagiados, 8 ya. Está motivando incluso movilizaciones y reacciones de ellos porque se sienten desprotegidos. Funcionarios de la aduana contagiados PCR positivo en los Libertadores. ¿Por qué? Por una torpeza, que es no pedir a la salida de la aduana argentina antes de ingresar a la chilena los documentos que se exigen en Chile para poder salir, porque si no, ¿por qué los dejan salir de Argentina? ¿No es cierto? Una cosa absurda, sabiendo las exigencias en nuestro país. Claro. Pero la principal entrada o boca toma de contagio está en el aeropuerto internacional. Sí. Entonces a mí me parece, concluyo con esto, que a estas alturas, si bien no hay cuarentenas, tenemos una puerta de entrada que ya logró que Omicron sea comunitario, que al principio se dijo y no se escuchó, ya Omicron está circulando en Chile, pero tenemos un flujo de ingreso desbocado, a mi juicio, de países que son de todos los lugares, particularmente Europa, Estados Unidos y algunos países latinos, esos 3.000 personas que llegan a Chile todos los días, ¿verdad?, en los vuelos que son de madrugada o a primera hora de la mañana. Sí. Ahí está concentrado Diputado, el flujo internacional que debiera ser restringido drásticamente. Cuando yo digo cierre, no digo que se cierre en el sentido de nunca ha ocurrido que se cierra todo. Lo que se deja son excepcionalidades. ¿Cuáles? Razones humanitarias, razones médicas muy justificadas, ¿verdad?, o razones de Estado. Perfecto. Son las razones que tuvimos en el periodo anterior como excepciones cuando el aeropuerto estaba, entre Exacto. comillas, cerrado. Deme un Entonces, yo segundo, digo, diputado. Deme un ¿por qué no segundo. vamos un poco a examinar esa situación? Deme un segundo. Estamos aquí con Yasna Levín, con Andrea Obaid. Ambas tienen muchas consultas para usted también. Yasna, te escuchamos. Sí, muy desde el sentido común, porque considerando que la contagiosidad de esta variante es explosiva y que ya está claro que tenemos contacto comunitario, ¿cuánto se puede contener de esa expansión reduciendo el ingreso en la medida en que de todas maneras la reproducción, la diseminación interna va a tender a la expansión? O sea, ¿se puede compensar realmente? ¿Tiene sentido estadístico cerrar fronteras o contener más en la medida en que el contagio, la circulación comunitaria ya se instaló? Lo entiendo perfectamente. Esta es una medida de mitigación que ahora, pero pudo haber sido preventiva si se hubiera planteado antes. Antes, seamos sinceros, no hubo muchas voces para que eso fuera escuchado, ¿verdad? Si usted mira, Yasna, Israel, que tomó una medida súper preventiva. Israel es de los países mejor vacunados en el mundo, en fin, tuvo 5 semanas con aeropuertos cerrados, y a pesar de eso, es una muy buena medida que la tomaron probablemente un poquito desfasado para su momento epidemiológico, no pudieron contener el brote comunitario en Israel. Entonces, uno dice, claro, uno no puede adivinar qué va a suceder, pero es evidente que en Chile, en este minuto, en la temporada más alta de flujo internacional y nacional, debemos tomar una medida que no sea más de lo mismo de lo que está sucediendo, adicionalmente las medidas que todas las autoridades están señalando para todos los días. Yo no digo que esto pueda cambiar el curso de todas las cosas, pero me parece que si no vamos a ir todavía a una cuarentena,
aquí tenemos un factor decisivo que sí podríamos, una especie de llave de paso, que sí podríamos de algún modo regular de una forma distinta. Y estoy pensando incluso que si hoy día en un viaje interurbano, si tú tomas un bus interurbano, a veces te piden el pase de movilidad y a veces no, lo cual ya es un error. Pero si en todos los vuelos nacionales, estamos hablando de 30.000 personas que al día se mueven domésticamente en Chile por avión y no hay pase de movilidad, yo pregunto cuáles son los riesgos que estamos encerrando de alguna manera a partir de esta mala práctica que es no pedir el pase. Si lo estamos pidiendo por un restaurante, vamos a estar una hora, ¿por qué no un avión con aire acondicionado encerrado durante más de una hora? Andrea. Sí, hola, ¿cómo está, diputado? Buenas tardes. Ahora, yo creo que más allá de tomar una medida que igual es drástica, como el cierre de la frontera o en el aeropuerto, ¿no cree que quizás habría que acentuar la estrategia de trazabilidad? Sobre todo, como usted decía, o sea, no hay petición de PCR para trasladarse de una región a otra, si bien hay medidas protocolares bastante estrictas para ingresar al país, a diferencia de otros países, ¿no? Como es la toma de PCR al ingresar, está también el pase de movilidad, hacer la cuarentena hasta que no se entregue el resultado, ¿no? No debería ser quizás la trazabilidad, que no es tan buena. Le pregunto porque conozco a muchos amigos que al entrar a Chile desde otros países no hicieron todo este seguimiento y salieron negativos con su PCR en un inicio, pero después se volvieron a hacer un PCR y les salió positivo. Entonces ahí falta quizás una estrategia más importante en esta trazabilidad, que en general ha sido un poco la falencia que ha tenido esta propuesta sanitaria que ha hecho el gobierno. No sé qué opina. Sí, estoy de acuerdo contigo porque nunca se ha logrado resolver enteramente el problema de la trazabilidad. El ministro París, cuando llegó a asumir la cartera, lo dijo desde el primer minuto, es el número uno de los problemas de la trazabilidad, y cuando hizo su balance hace tiempo atrás, admitió que había mejorado, pero no está resuelto. Es decir, todavía podemos trazar a 1 de cada 3, básicamente, de las personas. O sea, todavía tenemos una dificultad seria, y más aún cuando en Omicron los tiempos de evolución del contagio hasta que se manifiestan los síntomas son más breves. Y por lo tanto, si no llegamos más prematuramente a detectar el caso y luego del caso el contacto estrecho, es decir, con quiénes estuvo usted, cómo llegar a ellos, a sus contactos, naturalmente se nos va escapando de las manos de alguna manera el seguimiento del virus. Quiero recordarle, Andrea, y a todos, que hace casi un año nosotros tuvimos la gran ola Gamma, ¿verdad? Era la variante brasileña. Esto fue cuando se abrió todas las compuertas, ¿verdad? Del pase de verano, cuando vino todo esto. Ya a finales de enero, principios de febrero, empezó el alza sostenida de esa cepa, que fue la que después nos trajo todos los dolores de cabeza entre marzo y junio, por la gran oleada que tuvimos durante esa temporada, que era bastante fuerte y agresiva. Esta oleada no sabemos la magnitud. Se dice por algunos que puede ser más suave en cuanto a los síntomas o la gravedad, pero en volúmenes de casos infectados, recordemos que necesariamente por el alto volumen lleva también a un aumento de la mortalidad, o sea, de personas que van a ir requiriendo servicios, como está pasando en la segunda región hoy. Y escuché ya el reporte alarmante de los hospitales de Calama y Antofagasta. Entonces, sí, en resumen, yo no estoy en contra de las políticas del gobierno en esto, creo que tiene que haber unidad de propósito. Y a la gente hay que decirle la verdad siempre, pero me parece, por las imágenes que ustedes nos muestran, porque estamos en la temporada más alta de los aeropuertos, en todas las fronteras, no podemos dejar las cosas como están. Si usted me dice, mire, hagámoslo más gradual, como quiera, pero me parece que el flujo, el ingreso a Chile tiene que tener grados de restricción. Conversemos los grados de restricción, pero tiene que haberlo. Pero ahí, la próxima semana vamos a estar conversando de muchos más casos. Una pregunta, diputado. Si bien ya hay transmisión comunitaria, ¿no? Que significa que ya el virus está en Chile y se está transmitiendo de persona en persona en las distintas comunas del país, no solamente de las personas que ingresan desde otras naciones a Chile. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, el contagio que se pueda producir en un avión o en un aeropuerto, a diferencia de lo que puede pasar en un centro comercial, en un mall, donde van 8.000 personas a pasear en un día? Le pregunto, ¿no? O sea, sabemos que hay evidencia científica que el COVID se transmite por el aire, por los aerosoles. Cuando uno exhala es como un humo, ¿no? Que uno tira, y ahí cuando uno lo respira, estas gotitas, uno obviamente puede ahí enfermarse, entre otras formas de contagio. Pero ¿no deberían también tomarse medidas en otros ámbitos, no solamente en el aeropuerto, si ya está el virus acá y la gente va a seguir enfermándose y quizás en algún minuto todos nos vamos a tener que enfermar?
Sí, obviamente no hay una contraposición, pero déjeme decirle algo. El virus obviamente llegó por el aeropuerto internacional de Pudahuel. Acuérdense los primeros casos Omicron. Y no significa que por ser comunitario ahora no siga entrando un flujo de virus de países que vienen con altos niveles de Omicron desde esos países de procedencia, del hemisferio norte especialmente. Ahora, esa es una carga adicional a la que ya tenemos circulando en nuestro país. En nuestro país, a mi modo de ver, habría que ir en retroceso también progresivo en las fases, obviamente, que estamos hoy día. Hay gente que dice, mire, yo jamás la cuarentena, hay opiniones distintas, está bien, pero médicamente llega un punto en que hay que tomar un camino. Y ese camino no puede llegar tarde, como fue hace un año atrás, en el verano pasado, en que todo se dilató y finalmente tuvimos una segunda ola en ese momento muy dramática y no queremos que se... Diputado, deme un segundo, perdón. Deme un segundo, sí. Para ir alimentando la conversación y contextualizando lo que sucede en Chile, a veces nos miramos mucho el ombligo en Santiago, hay una información de último minuto que proviene del norte, Calama en particular. Calama se queda sin camas críticas ante el aumento de casos COVID-19. Lo publica Cooperativa y otros medios hace algún ratito. El 70% de los pacientes en camas críticas están contagiados con coronavirus. Ayer la autoridad sanitaria anunció que Calama retrocederá a fase de preparación. Producto del avance del COVID-19, en Chile, la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, tiene su capacidad UCI completamente ocupada, por lo que las autoridades iniciaron el traslado de pacientes a otras ciudades. Según detalló la delegación presidencial, en la región ayer se registraron 474 casos nuevos de contagio, alcanzando así 2.088 casos activos, con una ocupación en camas UCI del 95%, publicó el diario El Mercurio. En ese escenario, Calama contabiliza 115 casos diarios. Ahora, yo pregunto, si tenemos realidades tan dispares dentro de Chile, ¿no debiésemos reforzar muchísimo los vuelos nacionales, la manera en que se controlan los vuelos nacionales? Se puede viajar en Chile, usted puede tomar un avión y irse a cualquier parte de Chile sin mostrar pase de movilidad. No te piden pase de movilidad. Con el carnet de identidad y tu pasaje tú viajas. Se acabó. Pero lo decía el diputado, pero para ir a un restaurante sí te piden el pase de movilidad. Entonces, no estamos ahí, no nos estamos haciendo una trampa solo, engañándonos un poquito. Y te sacan la mascarilla cuando estás en el avión para comer, por ejemplo. Exacto. Y ahí tienes un momento de contagio. Y los niños que a veces no pueden usar mascarilla y se contagian igual. Es complicado eso. Nos quedan segundos, doctor. Queremos seguir conversando con usted. Adelante, pero voy a dar una reacción luego. Solamente para concluir, solamente decirles, el dato que ustedes han dado es categórico. ¿Cuál es la razón en Calama? 2. Hay razones turísticas fuertes, San Pedro Atacama y sus alrededores. Y 2, las mineras, razones laborales. La cantidad de vuelos diarios a Calama de las líneas aéreas nacionales es enorme. Aéreo. Claro. Ojo con eso. Entonces hay que examinar, reitero nuevamente, todos los aeropuertos porque tenemos una dificultad enorme en ese sentido. Y esa es mi pequeña contribución. A lo mejor podemos conversar más con la autoridad, el ministro París sería muy bueno. Eso le quería preguntar, ¿ha hablado con el ministro París? Un nuevo planteamiento. ¿Ha hablado con el ministro París? No he hablado en estos días con él, espero llamarlo, tengo una muy buena relación con él, pero me parece que esto requiere no una preocupación, sino que ya una ocupación muy directa de la autoridad, porque no puede pasar que se nos vaya escapando de las manos el Omicron como se está mirando en las cifras altamente aceleradas que estamos teniendo en nuestro país. Mire, es muy importante seguir conversando sobre este tema con usted. No nos corte, queremos seguir hablando con el doctor Castro, que fue presidente del Colegio Médico, es diputado de la República, con Andrea, con Yasna, y vamos a hablar de cosas que son insólitas. Por ejemplo, una mujer que en el metro simplemente no quiso usar mascarilla, no hubo forma de hacerla entrar en razón. Vamos a ir a la redacción, son las 4 en punto, y ya